Esto es Talent Talks de Busap, el podcast en el que hablaremos sobre liderazgo, gestión del talento y dirección de personas con expertos y directivos en recursos humanos para hacer crecer tu empresa con el elemento más importante, las personas, con la colaboración de Factor Humano. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a los Talent Talks by Busap. Hoy tenemos con nosotros a Cristina Gascón de Jacala B-Mind, actualmente Head of Talent and Culture de la compañía y anteriormente ha ocupado diferentes puestos dentro de la misma área de responsabilidad, tanto en Paramount, en The Valley Talent o en BQ. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Encantada, Paul. Muchas gracias a ti por invitarme. Muy bien, la verdad es que estoy muy bien, con muchas ganas de poder charlar un ratito contigo. Perfecto, pues bueno, si te parece un poco, siempre nos gusta empezar, ¿no? Para que las personas o la audiencia que nos está escuchando, pues que no te conozca, pues pueda saber un poco más de ti, saber quién es Cristina y actualmente también sobre ti, pero también sobre tu trayectoria profesional. Cuéntanos un poco. Pues me gusta siempre empezar por el inicio, porque me parece como curioso. Yo estudié pedagogía porque quería enfocarme a todo lo que era orientación laboral. A mí me faltó esa figura en el instituto de, oye, ¿hacia dónde me dirijo? ¿Qué estudio? ¿Para qué soy buena? Y dije, oye, pues voy a estudiar algo que sea esa figura que a mí me ha faltado, ¿no? Entonces, por el camino me encontré con varias asignaturas de recursos humanos y me di cuenta de que la orientación laboral tenía menos salidas, así que decidí hacer un mini giro y moverme a recursos humanos. Ahí aterricé en un máster que hice, que tenía además un doble rol, tenía la mitad del máster iba enfocado como un mini MBA, me ayudó mucho a tener más conocimiento sobre finanzas, sobre marketing, contabilidad, que yo no sabía nada porque por mi formación yo era más filosófica, y así empecé a iniciar mis primeras prácticas en el mundo de los recursos humanos, siempre en selección IT digital. Empiezo en una consultora, trabajo en diferentes consultoras, y bueno, con diferentes clientes, diferentes posiciones, pero siempre muy enfocada a todo lo que era IT digital. Y a partir de ahí, pues bueno, aterricé en varios departamentos también de compañías, como son BQ y como fue Paramount, dentro del departamento de Talent Acquisition, haciendo ya no solo selección, sino algún programa que tenía que ver también con captación y cómo podíamos ayudar, ¿no? a los candidatos a ser más atractivos, ¿no? Y a que hubiese más match con nosotros. Y ahí también, bueno, pues de nuevo toqué un poquito esa parte, ¿no? de gusto y de mentoring, orientación laboral, y incluso me inventé un programa para perfiles que acababan sus becas y que no podían continuar dentro de la compañía, ayudarles a preparar su currículum y a preparar entrevistas para poder afrontar su nuevo reto laboral, ¿no? Así que bueno, ahí me quité un poco también la espinita de la orientación. Y por último, llevo aquí en Jacala B-Mind 4 años. Jacala B-Mind, bueno, B-Mind en este caso fue mi cliente cuando yo trabajaba en consultoría, en headhunting, con lo cual los conozco desde que se iniciaron. Y me llamaron porque, bueno, estaban en un punto en el que eran 40 empleados y necesitaban a alguien que montase el departamento de People, no existía nada, y aterricé aquí siendo 40, a día de hoy somos 210, con oficinas en Barcelona, en Gijón, de la adquisición de Jacala, adquisición de otras compañías, o sea que hemos vivido como muchísimas cosas y ha sido mi reto sin duda más apasionante dentro de los recursos humanos. Qué bueno, o sea que buena experiencia actualmente en la empresa en la que estás. De hecho, me ha gustado mucho, ¿no? Lo que has dicho, que muchas veces, ¿no? Cuando empezamos, ¿no? Una carrera profesional, en el sentido de que la carrera como tal, el grado que estudiamos, después nuestra vida profesional diariamente cambia bastante y nos hubiera ido muy bien a muchos, ¿no? Hacer algo más a nivel de orientación por parte de la universidad o por parte del instituto, la escuela en la que estuvimos, para saber cuál es nuestra pasión o cuál es nuestra vocación. Totalmente alineado en esto, Cristina. Bueno, en el entorno en el que vivimos, ¿no? Vivimos un entorno de completamente inmediatez, ¿no? Queremos las cosas para allá y el ejemplo es, ¿no? la empresa en la que formas, ¿no? Que pasasteis, ¿no? Desde que entraste hace 4 años de 40 personas a 200, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues que al final la perspectiva siempre de cualquier empresa, ¿no? Es crecer en cuanto a negocio, pero para que crezca el negocio han de crecer los equipos de personas que hacen que ese negocio pueda crecer en línea de los objetivos que nos hemos marcado. Y esto hace pues que sin duda los departamentos de People, ¿no? de recursos humanos, People me gusta más, en Busap también nos llamamos departamento de People and Culture, sí que han de ser muy ágiles, ¿no? Entonces sí que me gustaría saber qué procesos, ¿no? En las empresas para conseguir estos crecimientos deberíamos tener en cuenta
y cómo poder afrontarlos, ¿no? Y cómo vosotros, ¿no? En BeMind, enfocada en BeMind, lo habéis logrado. Pues para mí, cuando vives un crecimiento tan grande en tan poco tiempo, la clave está en que esos procesos los montes a la vez que estás avanzando y creciendo en cantidad de personas, ¿no? Muchas veces la selección, de hecho, es dentro del área de People para mí una de las cosas que más tiempo lleva, ¿no?, a los equipos y que más desgaste tiene en cuanto a número de horas. Y eso a veces nos hace frenar el montar otro tipo de procesos, ¿no?, el procedimentar ciertas cosas. Entonces, nosotros, por ejemplo, pasamos de ser una empresa muy pequeña, muy startup, a de repente una empresa bastante consolidada, y por el camino había que montar todos los procesos, ¿no? Entonces, para mí es trabajar mucho con una mentalidad de MVP, es decir, que haya un mínimo producto viable, que tengas un proceso aunque no sea perfecto y que lo lances y que lo vayas iterando, ¿no? Por ejemplo, nosotros el modelo de onboarding, ¿no?, o incluso el modelo del proceso de selección en sí, lo hemos ido cambiando e iterando todos los años varias veces, ¿no? Y creo que ahí está la clave también de ir adaptándote, ¿no? Muchas veces en People nos han enseñado a la estructura, al proceso bien montado, ¿no? Y la teoría está muy bien, pero cuando vives a un crecimiento de 20 personas al mes, tienes que hacer las cosas más ágiles, ¿no? Y para mí la clave es eso, es, oye, lo hacemos y ya vemos, vamos a lanzar este proceso y luego lo vamos iterando, ¿no? Pero sí que hay que montarlos y lanzarlos y jugársela, ¿no?, a veces. ¿Y qué hacéis, por ejemplo? ¿No? Es decir, porque dices, ¿no?, al final la teoría está muy bien, ¿no?, y necesitas como una base para que te ayude a ser rápido, pero después de la teoría a la práctica pues hay muchos cambios, ¿no? ¿Qué Pues para nosotros, sí, fue un gran cambio. Por ejemplo, nosotros, claro, no existían herramientas, ¿no?, que nos ayudasen. Para nosotros buscar una herramienta que nos cubriese y que nos ayudase a automatizar muchas de las cosas que hacemos en selección fue la clave, ¿no? Al final nosotros buscábamos mucho automatizar el tiempo del equipo de selección y trabajar con una herramienta que nos permitiese tener todo metido en la misma herramienta y que tenga visibilidad el negocio y nosotros a la vez. Nos ahorró mucho tiempo de reuniones donde dábamos estatus de cómo estaban las posiciones, de en qué punto estábamos, cuántos candidatos había en cada proceso, en qué momento. Toda la información está recogida en una herramienta que está compartida con el equipo de negocio y que esto lo que nos ahorra es mucho tiempo. Entonces, en cuanto a visibilidad y herramientas, aunque yo no soy fan de tener 50.000, pero sí alguna que te facilite la vida, ¿no? Y para nosotros eso fue clave para poder crecer. Y luego procedimentar y montar o pintar el proceso con negocio. Es decir, muchas veces nos fijamos solamente en las necesidades que tenemos desde el equipo de People, ¿no? Y hay que entender muy bien con ellos qué necesitan. Oye, ¿y por qué lo necesitan de esa manera? Para poder co-crear el proceso de manera conjunta. ¿Y qué herramienta utilizáis, por ejemplo, ¿no?, para ir ya un poco con Dan? Nosotros trabajamos con Personio, es nuestra herramienta para todo lo que tiene que ver, bueno, como HRM, es decir, todo lo que tiene que ver con la información del empleado y también como ATS, o sea, todo lo que tiene que ver con selección entra a través de Personio, con lo cual incluso si un candidato finalmente acaba siendo aceptado, acaba aceptando una oferta, se convierte automáticamente en empleado, que esto también nos ahorra muchísimo tiempo. Claro, todo está en el mismo círculo, ¿no?, y en función de cómo avanza. Toda la Pues, información. muy bien. Justo. Muy bien. En este sentido, ¿no?, siempre uno de los grandes retos, ¿no?, que tienen los departamentos de People es conseguir el mejor talento, ¿no? Pero a veces el ratio, ¿no?, para encontrar este talento, pues a veces es más complejo, ¿no? Y no encontramos siempre el talento, ¿no?, que lleva esa persona, el ADN, ¿no?, que buscáis, ¿no? Yo creo que en vuestra web creo que habláis de business minders, ¿no?, o algo parecido, ¿no? ¿Cómo conseguís, ¿no?, encontrar o suplir esta escasez de talento que a veces nos encontramos? Creo que nos pasa a todos y sobre todo a todas las consultoras, ¿no?, digitales que estamos buscando el mismo tipo de talento. Nosotros inicialmente trabajábamos sobre unas tecnologías y sobre unas herramientas que eran muy novedosas, es decir, no existía ni siquiera formación asociada a esas herramientas y nos encontrábamos teniendo proyectos para los cuales, oye, pues no encontrábamos el talento porque ni siquiera existía. Entonces, ¿qué ocurría? Que cuando nosotros siempre hemos trabajado mucho con un modelo de cantera, de incluir gente que viniese de X formación y a partir de ahí formarles sobre esas herramientas, ¿no? Pero lo hacíamos de una manera como poco procedimentada, no había como tal una escuela, ¿no? Y íbamos tirando. Y lo bueno que tuvo para nosotros la pandemia fue que nos obligó a parar y en ese parón aprovechamos para montar una idea que llevaba mucho tiempo rondando, que era la escuela interna. Ahí lanzamos BeExpert,
montamos todo el programa, definimos cómo debería ser, definimos un poco cómo iba a ser el programa y cómo íbamos a ayudar para captar talento, y en este sentido lo que hemos hecho es montar una escuela interna que nos permite formar alrededor de 30 a 40 personas al año en, para nosotros, las disciplinas o las tecnologías más demandadas. Entonces, esto lo que nos permite es que el alumno entre en una modalidad de beca, en la cual está estudiando el máster por las tardes y por las mañanas está en proyecto, con compañeros y mentores que les ayudan a entender lo que están estudiando por la tarde en la vida real. Entonces, este modelo nos ha funcionado súper bien desde que lo lanzamos en 2020. Tenemos a día de hoy muchos compañeros que vienen de esta modalidad y que es la única manera que hemos tenido de poder formar en aspectos que ahora ya empieza a haber algo más de formación a nivel de escuelas, ¿no? De negocio, pero antes ni siquiera existía. Un poco siguiendo esto que dices, y creo que más o menos queda resuelto, a veces, ¿no? Este talento, ¿no? que queremos conseguir, ¿no? Necesitamos que tenga algo más, ¿no? que las bases que se dan por entendido que tengan que tener, ¿no? Entonces, como Head of People, ¿no? dentro de vuestra compañía, ¿no? ¿Qué formaciones extracurriculares o qué aptitudes o qué skills, ¿no? Cuando ves un currículum, ¿no? ¿Qué te hace la diferencia para ir hacia un camino o hacia otro? Pues yo siempre soy una fiel defensora de las soft skills, porque me parece como la cosa que menos valorada muchas veces está y más importante es, ¿no? Sobre todo en el sector techie. En el sector techie yo estoy acostumbrada desde que empecé a que queremos gente que sepa programar en un lenguaje específico o que sepa hacer tal cosa, ¿no? Pero muchas veces esos perfiles son muy buenos técnicamente, pero tienen muchas carencias a nivel de habilidades sociales, incluso gestión emocional. Para mí la gran clave es enfocarnos ahí, y mucho más después de la pandemia, porque también estamos viendo un momento muy complejo a nivel de gestión emocional, lo estamos viendo en todas las empresas, cómo ha cambiado nuestra mente, cómo ha cambiado nuestra relación y nuestro compromiso con las empresas. Y para mí la clave, y donde también nos estamos enfocando mucho, es en dar habilidades y en formar a la gente en gestión emocional y en gestión de personas muchas veces, ¿no? Ya, o sea, autogestión en el sentido de, oye, qué importante es que sepas poner límites, que sepas decir que no, que sepas priorizar, que sepas organizarte. Y luego, el siguiente paso es, oye, empiezas a llevar un equipo, en muchas ocasiones es tu primera experiencia liderando o gestionando un equipo, y como compañías tenemos que ayudar y acompañar en ese proceso, porque no es sencillo y porque hacen falta habilidades con las que no venimos de serie, ¿no? O desde casa. Y sobre gestión emocional, si te parece, vamos a centrarnos un poco en esto, que creo que es bueno entenderlo, ¿no? Porque, como decías, ¿no? El tipo de perfiles, ¿no? más tecnológicos, ¿no? desarrolladores como tal, a veces el tema de la gestión emocional puede ser más compleja, ¿no? Como bien decías y como todos alguna vez hemos vivido de cerca. ¿Qué hacéis? ¿no? Porque a veces hay parte, ¿no? que forman parte del ADN, ¿no? Y a veces cambiar, tampoco es hablar de cambiar a las personas, ¿no? Pero que podamos mejorar en este aspecto a veces es más complejo. ¿Cómo ayudáis en este proceso de cambio a nivel de la gestión emocional? Pues mira, hasta ahora es además uno de nuestros objetivos para 2023. Hasta ahora siempre hemos trabajado con un modelo muy transparente donde el departamento de People ha estado muy abierto a la gente para que si había cualquier tipo de problema, de hecho tenemos un sistema que nos permite también de manera anónima que la gente se pueda poner en contacto con nosotros, y esto nos ha permitido poder hablar directamente con la persona que tenga un problema o que tenga una necesidad y ayudarles desde el departamento. ¿Qué ocurre? Que con el crecimiento esto se nos ha hecho un poquito más complejo, ¿no? Es verdad que sí hemos hecho formaciones de grupo muy enfocadas a gestión emocional y a dar herramientas para poder gestionar, pero la idea para 2023, hacia donde creo que debemos ir, es también hacia tener algún tipo de herramienta que nos permita, de una manera autogestionada, el poder hacer un curso sobre una necesidad concreta. Por ejemplo, yo soy una persona que le cuesta mucho poner límites y tengo un catálogo y tengo una aplicación que tengo un curso específico para eso, que puedo hacer desde cualquier lugar y que me va a ayudar a tener herramientas nuevas, ¿no? Entonces hay una parte también ahí de autoformación que creo que debemos explotar y que es muy, muy interesante cuando hablamos además de gestión emocional, que es algo como tan complejo y tan difícil. Y luego también nosotros tenemos un beneficio que es Gympass, que incluye también la parte de bienestar, ya no solo físico, sino emocional, con aplicaciones de meditación, de terapia online, que también, bueno, pues ayudan, y que creo que antes no se hablaba nada de esto y cada vez hablamos más y es más necesario empezar a hacerlo. Con esto último que decías, terapia online, ¿no? ¿Cuántos empleados
sin decir datos, pero ¿cuántos lo usan realmente? ¿Se usa este tipo de beneficios a nivel de terapia online? ¿Lo ven como un valor añadido o es más, mira, la empresa ofrece estos beneficios que otra cosa? Muy buena pregunta. Además aquí, claro, por tema de protección de datos no nos pasan pues quiénes lo usan o quiénes no, ni siquiera los porcentajes muchas veces. Entonces ahí nos cuesta un poco, pero sí que es cierto que nosotros, como medimos a nivel de NPS cómo está la salud, ¿no? Y el engagement del empleado con la empresa, hay una de las métricas que es bienestar físico que nosotros medimos que tenía una nota muy baja hace unos meses. Es decir, había una métrica que la submétrica implica, oye, la empresa no se está preocupando de que yo esté bien físicamente, ¿no? O emocionalmente. Entonces, gracias a esa métrica tan baja, lo que decidimos fue lanzar Gympass como beneficio corporativo. Y es cierto que desde que lo hemos lanzado, la métrica de bienestar ha subido mucho. Entonces, sea mayor o menor el porcentaje de perfiles que lo están utilizando, para nosotros a nivel de engagement es importante porque esa métrica ha subido, con lo cual es positivo. Hablando de beneficios sociales, ¿no? De cara al empleado, sin duda, pues se hacen, ¿no? Y se fomentan por parte de la empresa, una para el bienestar del empleado, obviamente, también, pero también para poder retener a ese talento, ¿no? Que a lo mejor nos ha costado tanto captarlo, ¿no? En este sentido, desde tu visión, ¿qué crees que es más fácil? ¿Es más fácil captarlo? ¿Es más fácil retenerlo? ¿Es igual de difícil ambos aspectos? Un poco sobre esto, ¿cómo podrías, qué podrías decirnos? Esa me parece muy buena pregunta también, porque me parece igual de complejo. Bueno, a mí la palabra retención no me gusta mucho, ¿no? Porque parece como retenerles a algo que en contra de su voluntad, ¿no? Entonces creo que es igual de difícil atraer talento tequi digital ahora mismo, porque hay muchísima competencia y porque trabajamos en un entorno muy dinámico donde hay muchísimas ofertas y muchísimas posibilidades. Cómo retenerlo o acompañarlo, para mí es acompañarlo y hacerle crecer y desarrollarlo, ¿no? Acompañarlo y desarrollarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces la atracción, pues trabajamos mucho employer branding, trabajamos mucho el contar lo bueno de la empresa, ¿no? Eso lo hacen todas las compañías, lógicamente, cuando alguien vas a incorporarlo le vas a contar lo mejor que tienes. Pero para mí la clave es hacer ese seguimiento del match, ¿no? Como yo lo llamo, que es, oye, realmente te has acabado incorporando, pero ¿qué tal han estado tus expectativas de lo que creías que iba a ser con lo que te estás encontrando, ¿no? Y hacemos muchísimo seguimiento durante los 6 primeros meses de ver un poco si realmente las expectativas versus la realidad van alineadas y luego trabajar mucho en desarrollo de carrera, formación, es decir, tienes que intentar que el talento que tienes dentro de la casa se siga desarrollando y que vea que el lugar en donde está trabajando hay posibilidades de crecer, de cambiar, de mudarse, de infinitas cosas, ¿no? Entonces, siempre tienes que estar pensando cómo darle la vuelta y cómo hacer que algo diferente. Con estas nuevas generaciones, ¿no? Para captar este talento, ¿qué es lo que os piden? Es decir, ¿con qué peticiones, ¿no? Porque muchas veces hablamos de que la empresa, ¿no? Se ha de, entre comillas, enamorar del empleado, pero es que muchas veces es que el empleado se ha de enamorar de la empresa. Entonces, ¿qué os piden o con qué lista os vienen encima de la mesa para ver si realmente es una empresa pues, atractiva para ellos o ellas? Para mí las nuevas generaciones tienen un punto diferencial súper importante que es mucho más exigentes de lo que veíamos hasta ahora. Son generaciones que tienen muy claro lo que quieren y lo que no quieren y hasta dónde están dispuestas a ofrecer y hasta dónde no. Entonces, ahí nos encontramos con un cambio generacional muy, muy importante, ¿no? Y lo que más están demandando, o lo que más nos estamos encontrando es flexibilidad y, sobre todo, formación. Es decir, ¿qué me vas a ofrecer y cómo me vas a formar para que me siga creciendo? Entonces, para mí la flexibilidad y la formación son claves en esta generación. Y uno de los retos más importantes que tenemos como compañía es cómo conviven tantas generaciones diferentes, ¿no? Porque tenemos gente de una generación boomer hasta una generación millennial y generación Z. Y todas ellas tienes que generarles un paquete, ¿no? De beneficios o de propuesta, ¿no? De Employee Value Proposition que encaje a las tres. Entonces, ahí está el reto también para nosotros. ¿Y cómo conviven, ¿no? Bueno, la convivencia me parece como una de las cosas más sana y más saludable, ¿no? Porque al final todos aprendemos a coger lo mejor de cada una de las generaciones, ¿no? Al final es verdad que las, bueno, pues un poco las vivencias que hemos tenido cada uno de nosotros, pues a nivel de crisis y lo que hemos vivido, no tiene nada que ver. Entonces, para mí es cómo te llevas lo mejor de cada uno de ellos.
Lo hablábamos hace un rato, ¿no? Pero cada vez más, ¿no? Las personas cuando buscamos un nuevo empleo, ¿no? Buscamos pues que esa empresa a la que vamos a ir a trabajar, que al final pasamos muchas más horas trabajando, incluso que estando con nuestra familia, ¿no? Cumpla un poco con nuestros propósitos personales, ¿no? Y que vayamos un poco con la misma dirección y que donde yo trabajo cumpla el mismo propósito que a mi propósito personal, ¿no? En este sentido, ¿qué estrategias, ¿no? estáis impulsando, ¿no? desde vuestra empresa para mejorar esta experiencia por parte de los empleados y para ir alineados, ¿no? entre propósito de empresa con propósito del empleado? Sí que es cierto que aquí lo que queremos dar también este año, y hago un poco spoiler, uno de los beneficios que queremos lanzar nuevo son 2 días de Impact Days, por así decirlo. Bueno, ya los hemos llamado así, ¿no? Pero son días que generen impacto a nivel social. Para nosotros es muy importante la responsabilidad social corporativa y cómo cada uno de nosotros la vive a su manera, ¿no? Entonces, oye, te voy a dar 2 días para que puedas dedicarlos a trabajar con la ONG que te guste o a irte a este proyecto de voluntariado que a lo mejor te apetece, ¿no? Y para mí eso también es un guiño a que realmente la empresa está comprometida con esa parte y que te está dando la oportunidad de hacerlo. Siempre hablamos, ¿no? En general, ¿no? de todo lo que funciona, ¿no? Pero ¿habéis impulsado, por ejemplo, algo relacionado con esto que no haya funcionado y que hayáis aprendido, ¿no? para poder, por ejemplo, impulsar esto en 2023? No exactamente con esto, pero sí que tengo un recuerdo de algo que lanzamos inicialmente que nos tocó iterar, que fue el inicio del modelo híbrido, ¿no? Aquí esto fue un dolor de cabeza horroroso cuando empezamos a diseñarlo y lanzamos una primera versión donde éramos un poco menos flexibles de los que somos a día de hoy, ¿vale? En el sentido de que, bueno, marcamos 2 días a la semana de venir a la oficina, pero más flexibilidad a mediodía, ¿vale? Entonces, cuando nosotros lanzamos la primera versión, como tenemos esta herramienta de escucha anónima donde recibimos muchos mensajes, de repente empezamos a recibir muchísimos mensajes de, oye, no habéis caído en que quizá dando esta flexibilidad todos estaríamos más cómodos, ¿no? Y fue como, jo, pues qué buen input, porque es cierto que para la empresa no tiene ningún tipo de impacto y para el empleado tiene muchísimo valor. Entonces, lo que hicimos fue, oye, os hemos escuchado, nos hemos dado cuenta de que aquí podríamos haber mejorado y lo vamos a mejorar. Y hicimos eso y por otro lado dimos 3 semanas de home office de remoto 100% al año para poder disfrutar cuando quieran, ¿no? Y para mí ese guiño también fue muy importante de, oye, hemos lanzado algo, pero de repente hemos escuchado el primer input que no fue positivo y lo modificamos. Siguiendo en esto, muchas veces hablamos, ¿no? de lo que no se cuenta, pues no se conoce, ¿no? Y en empresas, ¿no? que pasáis de 40 empleados a 200 empleados, a veces, ¿no? la teoría está muy bien, lo decíamos al inicio, pero a veces la práctica cuesta más en cuanto a la comunicación interna, ¿no? Y cuánto de importante es, ¿no? que la comunicación interna fluya para que como dije, el ecosistema dentro de la misma empresa pues fluya correctamente y que la gente vaya un poco hacia la misma dirección, ¿no? En vosotros en este aspecto, en cuanto a comunicación interna, por un lado, ¿qué hacéis? ¿no? Y cómo lo trabajáis internamente para que todos los equipos pues, conozcan el crecimiento, los avances, lo que va bien, lo que no va bien, pero también cómo lo medís, ¿no? Es decir, cómo medís, ¿no? Porque muchas veces si hay buena comunicación interna, seguramente la productividad del empleado es mayor. ¿Hay algún tipo de medición? Pues por un lado, creo que es otro de los temas también más talón de Aquiles en general en los departamentos de People, la comunicación interna, y súper importante por lo que comentabas. Muchas veces hacemos cosas y si no las estamos contando la gente no es consciente, con lo cual no ven progreso, ¿no? A veces, yo siempre lo digo a los equipos, ¿no? y a los managers, no hace falta que les digas vas a tener esto mañana, sino estoy trabajando en esto y de aquí a 3 meses te lo presentaré, pero ya saben que estás trabajando en ello. Entonces ahí hemos aprendido muchísimo porque hasta ahora todo lo que era comunicación interna pendía mucho del departamento de People, que al final, yo siempre lo digo, no somos expertos en comunicación, ¿no? Y a mí me frustraba mucho tener que enviar comunicaciones internas porque siempre decía, estaré comunicando bien, estaré dando el mensaje como me decía cursos por mi parte, ¿no? Hasta que ya hace unos meses decidimos meter a una persona que se dedique, de hecho su rol es Internal Communication y Employee Engagement, y se dedica en exclusiva a esto, porque para mí era un gran talón de Aquiles y algo en lo que realmente nosotros no éramos expertas, con lo cual decidimos involucrar a una persona que tiene un doble rol, o sea, que ella venía de una experiencia de comunicación y de people, con lo cual tiene muy, muy bien pillado tanto la parte de comunicación como la parte de cómo comunicarlo, ¿no? y hacerlo bien y efectivo. Y ahí hemos empezado a lanzar diferentes comunicaciones internas.
trabajamos mucho con el método de la recompensa o la gamificación, con lo cual es muy fácil medir si realmente está funcionando, ¿no? Y hay muchas veces que, oye, si compartimos estas cosas que estamos haciendo en LinkedIn, estamos sorteando X, ¿no? Y ahí ya ves cuánta gente realmente te está interaccionando. Entonces, hemos empezado a medirlo recientemente y la verdad es que estoy muy contenta de este avance porque había sido como un gran talón de Aquiles. ¿Nos podrías compartir algún episodio, ¿no?, dentro de tu vida profesional en el que haya habido algún fracaso? No, esto ya es más a nivel personal, ¿eh? Pero en el que haya habido algún fracaso o algo que digas, ostras, no es lo que me había planteado, que se haya podido convertir, ¿no?, en una fortaleza tuya. Sí, pues aquí es muy curioso porque muchas veces cuando te inicias en el mundo laboral crees que oye, pues continuar en la misma empresa durante mucho tiempo es algo que, sobre todo si estás cómoda, ¿no?, es positivo y es hacia donde te quieres dirigir, ¿no? Y a mí me pasó 2 veces seguidas, mis 2 primeras experiencias. Una de ellas fue una beca, la primera experiencia, donde me iban a contratar y 10 días antes del contrato me dijeron que había freezing en headquarters y que no se podía hacer la contratación, ¿no? Entonces, de repente me vi con 6 meses de experiencia en recruiting y diciendo, me iba a quedar aquí y de repente tengo que cambiar, ¿no? Eso me hizo cambiar muy rápido y dar el salto a otra empresa, donde entré con un nivel de contratación altísimo y en menos de 6 meses la empresa empezó a parar contrataciones, con lo cual mi rol y el rol de casi todas mis compañeras de selección dejó de ser necesario, ¿no? Y yo al inicio viví esto como grandes fracasos de repente tengo que volver a buscar trabajo, me veo de repente sin un foco, sin una empresa donde esté más de 6 meses, ¿no? Y eso me pesaba muchísimo. Y ahora, viéndolo con perspectiva, creo que gracias a esas 2 experiencias, ¿no?, y al tener que cambiar tan rápido, mi capacidad de adaptación al cambio y de trabajar con diferentes jefes, diferentes compañeros, en empresas tan diferentes, me ha hecho ser mucho más camaleónica de lo que habría sido si a lo mejor en mis primeras experiencias hubiese estado mucho más tiempo, ¿no? Entonces, creo que eso, que lo viví como un drama inicial cuando empecé en People, a día de hoy me caracteriza y creo que me ha hecho ser mucho más ágil en la adaptación a diferentes cambios. Qué bueno. Un poco para, antes de pasar a una parte más divertida dentro de la entrevista o más siguiendo la parte personal, sí que me gustaría ver un poco para también ver, ¿no?, diferencias entre grandes multinacionales, en equipos de recursos humanos, de muchas cosas, donde a veces todo pasa muy lento, ¿no? Empresas más pequeñas, aunque de un tamaño grande como vosotros, ¿no?, de 40 o 200 empleados. ¿Cuántas personas sois en el equipo de People para hacer todas estas iniciativas que a lo mejor muchas empresas grandes con muchas más personas a lo mejor no las consiguen hacer tan rápido? Pues ahora mismo en Talento y Cultura somos 4 personas, Bueno. más la persona de Internal Communication y Employee Engagement, que está dentro del paraguas de Corporate, pero no está dentro de Talento y Cultura, y una persona que nos ayuda a nivel de payroll, que se acaba, y estas 2 personas llevan 2 meses en la compañía. Vale. Con lo cual te diría que 4 hasta hace menos de 6 meses, ¿no? Y esa cuarta llegó hace muy poquito. O sea que un equipo muy reducido, sí. Un equipo reducido para la cantidad de acciones, ¿no?, que habéis hecho y para la cantidad de gente que sois, ¿no? No está mal, no está mal. Un poco siguiendo ya las últimas preguntas y llegando al bloque final de lo que es el podcast. Como sabes, pues este podcast siempre va, ¿no?, de entrevistar a personas, ¿no?, del ámbito de los recursos humanos o relacionados, hablar sobre liderazgo, etc. Nos gustaría saber, ¿no?, con Cristina, ¿no?, ¿con quién te irías, ¿no?, a tomar un café, ¿no?, ya sea una persona actual, ya sea una persona que te imaginas, ya sea una persona del pasado? ¿Con quién se sentaría Cristina, ¿no? Y añado, ¿dónde se sentaría, ¿no? Porque muchas veces es con quién, pero también en el entorno donde estás, ¿no? Pues aquí, para dejar de hablar un poco de People y centrarme en otra cosa, te diría Patti Smith, porque me he leído su biografía este verano y me volví loca, la verdad, con su historia. Es una artista, ¿no?, cantante, es lo más reconocido de ella, pero es una artista que me pareció increíble la vida que vivió, ¿no?, y cómo esa parte de creatividad, ¿no?, y cómo empezar desde cero y cómo enfocar toda tu vida tan solo a seguir tu instinto, ¿no? Entonces me parece como una persona muy valiente. Me sentaría probablemente pues en una cafetería un poquito moderna a tomar un café con ella, ya que me contase, ¿no?, cómo había sido vivir desde el instinto y seguir todo el rato esa parte más artística y creativa. O sea que podríamos decir que en Cristina hay una parte artista y creativa un poco escondida dentro de la me mente de los gusta recursos mucho. humanos. Sí,
Me gusta mucho todo lo que tiene que ver con lectura, música, disfruto mucho de la parte más artística, exposiciones, y es como mi otro guilty pleasure que tiene que estar ahí los fines de semana para compaginar, ¿no? Y desconectar. Sabes que, bueno, como comentaba, ¿no? Esto es una cadena, ¿no? Que pasamos de un podcast a otro, y dentro de esta cadena nos gusta siempre, o hemos incluido recientemente, que aquí qué preguntarías, ¿no? Dentro, más enfocado, ¿no? A los recursos humanos, al siguiente entrevistado, sea cual sea la pregunta, sea cual sea el entrevistado o entrevistada. Pues aquí preguntaría qué tipo de habilidades buscas en un compañero de people a día de hoy, ¿no? Y cómo esto se ha cambiado o no en los últimos años. Interesante. Esta no la hemos hecho nunca, o sea que nos la apuntamos para el siguiente entrevistado. ¿Y quién crees que no puede faltar en nuestro podcast, no? Pues para mí, bueno, tengo grandes compañeras, la verdad, de las que aprendo muchísimo, y voy a decir tres, voy a lanzarme con tres. En primer lugar, Tabitha Luis, es una compañera que sigo desde hace mucho tiempo, que montó, yo la conocí porque montó un congreso, no fue un congreso, fue una unión de perfiles que trabajamos en Startup Digital y estábamos solos como Head of People para que pudiésemos compartir experiencias, ¿no? Esto fue hace muchos años y para mí fue algo súper innovador y que me ayudó mucho a conocer a gente de la comunidad y a compartir experiencias cuando muchas veces trabajamos desde la soledad, ¿no? de estar solos montando cosas y no saber si funcionan, qué les pasa a otros. Así que para mí Tabitha es un gran referente, además tiene una newsletter súper interesante que se llama We All, que habla de diversidad y la verdad es que la sigo mucho porque para mí es un referente en People. Por otro lado, Eva Cantero, es la de buenísima, tiene una súper experiencia, trabajó en Wallapop, en Trovit y siempre ha estado muy, muy ligada al sector tech y digital. Y todo lo que va haciendo la voy siguiendo porque la verdad es que empresa en la que está, empresa que brilla, o sea que también muy interesante. Y por último, ex compañera, Sonia Roca, Head of People de Playtomic, también gran empresa con muchísimo crecimiento en este último año, con la que comparto muchas inquietudes, muchos cursos, mucho cómo has hecho esto, cómo has hecho aquello, ¿no? Y que creo que también es importante tener ese tipo de gente cerca porque están creando grandes cosas. Pues Cristina, un placer haberte poder tenido hoy aquí en nuestro podcast, haber compartido este conocimiento, ¿no? Desde una visión fresca, joven, ¿no? Dentro de un mundo tecnológico, startupero, que yo creo que ha estado muy bien un poco tu visión. Como sabes, en nuestro podcast pues vienen diferentes perfiles y creo que sin duda pues tu encaje hoy en el podcast ha sido ilustrativo, ¿no? De que dentro del ámbito de los recursos humanos pues hay como muchos caminos, ¿no? Y que al final todos suman entre ellos y es lo mismo, ¿no? O sea que Cristina Gaspón de Jacala Be Mind, ¿no? Head of Talent and Culture en la compañía, muchísimas gracias por tu tiempo y compartir este conocimiento hoy con nosotros. Gracias a ti, Paul, me he sentido muy cómoda, así que agradezco este ratito y os seguiré escuchando. Mil gracias, Cristina, un placer. Gracias, hasta luego. Y esto ha sido todo por hoy. Te animo a seguir Talent Talks de BuzzUp en tu plataforma de podcast favorita para no perderte los próximos capítulos. Te recuerdo que puedes ver este mismo capítulo en vídeo en el canal de YouTube de BuzzUp. Muchas gracias por estar ahí. Hasta dentro de 2 semanas.